Todos estos recuerdos eran parte de una historia en desarrollo que Jennifer me estaba contando y contando a sí misma. Ahora era una historia doble que involucraba mundos internos y externos, mientras que su primera presentación había sido unidireccional, fáctica y sin alma. Por supuesto, esta narrativa integrada nos sucedió de una vez y hubo muchos desvíos y regresiones, pero en general, ahora estábamos construyendo una historia más profunda y significativa. Jennifer también me enseñó algo sobre la experiencia fuera del cuerpo, que es pertinente a la visión psicoespiritual que estamos adoptando en este libro. Esto es lo que dijo. Cuando estaba cerca de la muerte, flotando sobre mi cuerpo en la sala de emergencias, había una sensación de neutralidad y seguridad, un desapasionado tono para irme más lejos, pero tenía miedo de perder de vista a mi cuerpo por completo. Yo no quería esto. Junto con esto, tenía la sensación de estar conectada con algo más grande que yo. Hay una especie de conciencia en el otro lado que es más amplia. No sé cómo, no sé cómo decirlo. Supongo que podrían ser vidas pasadas, quizás, como si algo recogiera la conciencia a través de las vidas sucesivas. Había una comprensión más amplia, como una compasión adulta por el mundo. Sentí pena por mis padres esa noche. Mi compasión no conoció límites. Este informe corre directamente paralelo a algunas especulaciones que William James hizo en sus lecturas de Hibbert en Manchester College en el 1908. Estos pasajes eran desconocidos para mi paciente. Esto es lo que James tenía que decir. Los numerosos hechos de personalidad dividida que el genio de ciertos médicos como Janet Freud, Prince y otros han desenterrado, los fenómenos de la escritura y el habla automáticos, la mediumidad y la posesión en estos fenómenos anormales o hechos supranormales, las sugerencias más fuertes a favor de una conciencia superior son posibles. Dudo que alguna vez entendamos algunos de ellos sin utilizar la concepción de Fechner, de un gran territorio en el que se juntan y conservan los recuerdos de los habitantes de la Tierra, y del cual, cuando baja el umbral, se abre la válvula, se obtiene información. Ordinariamente, excluye las filtraciones en la mente de individuos excepcionales entre nosotros. Creo que se puede afirmar que existen experiencias de una naturaleza específica y apuntan con razonables probabilidades a la comunidad de nuestra conciencia, con un ambiente espiritual desde el cual el hombre ordinario, que es el único hombre del que la psicología científica, así llamada, toma conocimiento, está desconectado. James, 1977. La extraña semejanza entre la experiencia de Jennifer y la idea de Fechner de que podría haber una dimensión de la conciencia que trasciende el tiempo y el espacio e incluye los recuerdos combinados de nuestros antepasados es sorprendente. Se relaciona con las especulaciones de Ferenczi, arriba, cuando se encontró con la asombrosa sabiduría de Orpha en su paciente de RN, y apoya la idea de Jung de un inconsciente colectivo más allá del inconsciente personal. El narcisismo de Jennifer al comienzo de nuestro trabajo, es decir, su identificación casi completa con su yo presentado y la forma en que esto se dio paso a su capacidad en desarrollo para comprender el sufrimiento de su verdadera tristeza interior, encuentra algunos paralelos interesantes en la teoría de Kierkegaard, de la etapa narcisista entre lo antiestético y el individuo estético. Dijo, vive en total inmediatez inconsciente, enredado entre lo externo y lo temporal, temiendo ansiosamente que lo eterno podría abrirse paso para recordarle que toda su vida es una mentira. Kierkegaard, 1972. Incapaz de revelarse a nadie, también no puedo amar. De ahí que su existencia esté atravesada por una abismal melancolía y desesperación, una histeria del espíritu. Kierkegaard, 1972. Para esta condición, Kierkegaard solo tiene un remedio, el comienzo de una ética genuina y una vida religiosa. En y a través de este acto de entrega, el hombre mismo, más correctamente, se recibe a sí mismo. Paradójicamente, se elige. Entonces, cuando todo se ha vuelto tranquilo alrededor de uno, tan solamente como una noche estrellada, cuando el alma está sola en todo el mundo, entonces aparece ante uno no un hombre distinguido, sino el poder eterno mismo.
El cielo se parte como quiere y el uno se elige a sí mismo, o más bien se recibe a sí mismo. Entonces, el alma contempla la vista más elevada que el ojo mortal puede ver y que nunca podrá olvidarse. Entonces la persona recibe el galardón de caballero que la ennoblece por la eternidad. No se convierte en otro hombre de lo que era antes, sino que se convierte en él mismo. La conciencia está unificada y él es él mismo. Kierkegaard, 1972. Este hermoso párrafo refleja la convicción de Kierkegaard de que el yo humano es una síntesis de lo finito y lo infinito, de lo temporal y lo eterno, de la libertad y la necesidad. La falta de conciencia de este hecho conduce a la clase de histeria del espíritu o enfermedad de muerte que impulsa a la persona a una vida unidimensional. Este mal, narcisismo, que conduce a ninguna parte, paradójicamente mi acto de apropiarse verdaderamente de la propia desesperación, la tragedia sin culpa de Jennifer comenzó a reconocer. Trae intimidades de lo inefable, la luz, ahora brillando a través del lugar destrozado. Ahora reconocida por el Sejong, pasó por una experiencia similar de colapso del ego en su vida, seguida de una renovación de vida. Seguiremos el proceso de Jung hacia la oscuridad en el capítulo 8. Encuentro de la muerte cercana con un ángel de la luz. El siguiente relato de una experiencia cercana a la muerte llamó mi atención después de una conferencia que di sobre el tema de trauma y alma en una reunión sobre religión y psicología patrocinada por un grupo cuáquero en el este de Pensilvania en el 2004. Fue el final del tercer día de la conferencia y yo estaba respondiendo preguntas de un pequeño grupo de asistentes que habían esperado para tener un tiempo individual conmigo. Un hombre de mediana edad se acercó tentativamente desde atrás y me dijo que mi conferencia conmovió una experiencia que no recordaba desde hacía muchos años. Sucedió cuando tenía 17 años. Comenzó a contarme la historia y luego miró hacia su alrededor con vacilación. Temiendo, dijo que su historia era demasiado extraña. Otros en nuestro pequeño grupo sintieron la delicadeza de la situación y lentamente se deslizaron lejos, dejándonos solos. Dixon Bell luego me contó una versión abreviada de la historia que sigue. Cuando terminó, le pregunté si alguna vez había escrito esta historia, a lo que dijo no. Le di mi dirección de correo electrónico y le sugerí que tal vez quisiera escribir una historia completa, que sería una forma de honrar algo que obviamente era muy importante para él, algo que podía ser importante que los demás también lo escucharan. Una historia detallada llegó a mi bandeja de entrada unos días después, con su permiso para usar partes de ella. Una elaboración más detallada de la historia y su encuentro conmigo se publicó más tarde en una publicación local. Papel cuáquero. Bell 2006. La afección médica aguda que condujo a la notable experiencia del señor Bell fue una infección grave en la sección media de la pared anterior de su conducto nasal derecho durante su adolescencia. La infección había atravesado la pared nasal y había debilitado un grito en su pecho, que periódicamente estallaba amenazando de muerte por hemorragia. Tras ser llevado a urgencia al hospital desde la escuela, donde se encontraba cuando su arteria estalló, el señor Bell fue tratado por un otorrinolaringólogo experto que logró taponar el conducto sinusal de su pronóstico que inicialmente parecía favorable. Además del reposo en cama y el seguimiento constante, se inició una rutina de 4 inyecciones cada 4 horas. A medida que pasaban los días, inexplicablemente la condición del señor Bell empeoró. Podía sentir que se debilitaba. Aquí está la historia tal como me la contó. Podía pensar que mi condición estaba empeorando y volviéndose desesperada. Lo pude ver en los ojos abatidos de mi médico, en el silencio preocupado de mis padres, en las enfermeras repentinamente sin voz que me atendían. Mi cama de hospital estaba convirtiéndose en un lecho de muerte. De repente, estaba flotando en una vasta oscuridad aterciopelada, completamente negra y cómoda. Mientras flotaba, miré a mi alrededor, exultante de mi libertad. Yo inspeccioné
cada grado de mi esfera dentro de la cual yo habitaba. Fue perfecto, excepto por el más pequeño de las señales delante de mí. Este píxel, si se puede llamar así, de color blanco azulado que inquieta la hermosa y reconfortante negrura. Esa mancha me irritó, y a medida que mi atención se fijaba más en ella, descubrí que me sentía atraído hacia ella a gran velocidad. La luz creció. Me di cuenta que salía de un portal como la forma de la abertura de una puerta, pero con un arco en la parte superior. La luz era intensamente blanca como un tono azulado. De repente me encontré dentro y directamente frente a mí estaba la fuente de luz, una figura imponente, sin cuello ni extremidades, cuyo cuerpo parecía ser una prenda, como una nube sobre su cabeza. Un gamento cayó y se convirtió en parte del piso como una nube. La luz emanó de sus ojos, aunque los pronombres de género no tienen lugar aquí. Sus ojos eran su único rasgo, y me sorprendió que pudiera mirarlos directamente, sin dolor. Inmediatamente me llené de todo el abrazo de ese ser. Me di cuenta de que lo que alguna vez, o quien quiera que fuera, me amaba más allá de toda medida, más allá de todo anhelo. Me moví 90 grados a mi derecha. Sus ojos me siguieron. Una parte de mí quería ver el portal por el que acababa de llegar. No estaba ahí. Más allá de la figura y a su izquierda, había solo una pequeña protuberancia globular que tomé por un arbusto. Como todo lo demás, era intensamente blanco, con un tinte azulado. Para ti, la palabra tronó en mi ser. Era completamente nueva y refrescante, algo que me había llegado directamente de las fumarolas de la creación. Llenaba toda mi esencia. Me di cuenta de que la palabra acababa de aparecer. No lo escuché. Se refería a mí, esa hermosa parte de mí que podía nombrar. Me deleitaba con la plenitud de su significado, la perfección que comunicaba. Yo estaba fusionado a esos ojos. Quizás descubrimiento de nuevo, música desde el comienzo del universo. Un sonido que nunca había escuchado, nunca había considerado el verdadero significado de quizás. La absoluta libertad de elección. Mantente. Palabras de una sílaba que derramaron en mi mente, se derramaron en mi mente. Dentro de cada uno la promesa de un conocimiento total, o usted puede ir atrás. Una imagen de mi madre y mi padre abrumados por una tristeza indescriptible me llenó. Un momento de tristeza ante la posibilidad de irme creció dentro de mí. Luego, consumido en ira dirigida hacia ese punto dentro de mi cabeza que llora sangre, ira explosiva, llena de energía y calor. Conocía mi emoción. Desperté en medio de la noche. Yo estaba bien. 3 días después salí caminando del hospital. Mi médico estaba asombrado. Más tarde, yo tenía 17 años. Leí relatos de personas que habían tenido experiencias cercanas al demonio. Sabía que lo habían visto. No soy un tomador de riesgos, pero desde ese día no he temido a la muerte. Y nunca he olvidado ni un instante de lo que experimenté en esa cama cuando era un adolescente muy enfermo en marzo de 1966. En su último artículo, El papel cuáquero, el señor Bell reflexiona sobre su decisión de contarme su historia después de esa conferencia. En última instancia, nunca me he sentido mejor que por haberme acercado a usted y haber compartido algo personal. Los únicos pasos que condujo al seminario del Dr. Colchett me llevaron a una de las experiencias más liberadoras de mi vida. La parte de mi alma que había escondido caminó con valentía hacia el amplio sol del mundo, y el mundo apenas parpadeó. Más importante aún, en ese encuentro espiritual sentí la seguridad más cercana y el amor inefable brotando y convirtiéndose en una parte sólida y accesible de mi persona. Me encontré demasiado cansado para dormir después de mi conversación con Donald Colchett, así que di un paseo por el campus de Lebanon Valley. Casi de inmediato noté la aguja de la capilla bañada por una luz intensamente blanca con un tinte azulado. Sonreí
sabiendo que estaba en un lugar similar a donde un ángel brillante había encendido la luz interior de mi propia alma hace tanto tiempo. Comentarios sobre los casos anteriores. Una de las cosas notables de los dos relatos anteriores es que ambos, Jennifer y el señor Bell, se les ofreció una elección de sus respectivos ángeles. Esta elección parece haber movido su respectiva voluntad de vivir en Jenny, en el caso de Jenny por una razón positiva, para que pudiera colorear con Rose Mather, como la joven que vivió en el hospital. Con el señor Bell, la elección movilizó a su conciencia de un profundo apego a su familia y del dolor que experimentarían sus padres si moría. Una feroz negativa a permitir que se produjera un error dentro de él. En cada uno de estos dos casos surgió una fuerte determinación por vivir en respuesta a la presencia y voz de los ángeles. Neville Symington, el psicoanalista australiano, ha enfatizado este momento de elegir la vida. Él lo llama una elección que él ve como un objeto interno místico compuesto por aspectos del yo y del objeto externo que sostiene la vida. El objeto místico surge solamente si lo elegimos. Symington dice que muchos momentos de la vida se enfrentan a nosotros con este dilema existencial: elegir o renunciar. Es un acto de fe. Si se rechaza al dador de vida, el resultado es una retirada hacia el yo y algo de narcisismo patológico. Symington quiere decir que el trauma de la niñez no es el factor social que determina si las defensas psicológicas primitivas se apoderan de la vida de una persona y la conducen al narcisismo. Más bien es la respuesta del individuo ante la sobrevivencia del trauma. Si ante un dolor insoportable todavía pueden elegir la opción de vivir de manera temprana, tanto en los casos de Jennifer como el señor Bell, se tomó esta elección y tendríamos que imaginar que la aparición de la presencia angelical ayudó a ambos a resituar la resaca en defensiva. Se va el olvido y la posible muerte, optando por la vida. En el lenguaje de nuestra discusión hasta ahora, sus respectivos ángeles parecen haber proporcionado una historia más amplia, una matriz del significado que se extendía más allá de sus egos atados al trauma. Jennifer informó que su encuentro con el ángel definitivamente había introducido la idea de que ella estaba allí por un asunto más grande. Había una misión en la que no había sido consciente, de la que no había sido consciente antes, y su experiencia de la pura belleza del color Rose Madder ayuda a restaurar esa matriz mito-poética, incluido el arte, que hace que la vida sea animada. Esto le permitió elegir la vida, incluso si esto claramente significaba más sufrimiento. Tanto Jennifer como el señor Bell vislumbraron un significado más amplio. En el espacio potencial entre mis mundos, regresaron a sus respectivas almas. Esta, al menos, es una forma de explicar el mayor sentido de vitalidad significativa que produjo a partir de sus encuentros con lo no ordinario en la realidad. La Virgen María como ángel de la guarda. Una joven sobreviviente de incesto, en análisis conmigo durante 2 años, estaba comenzando a recuperar recuerdos de su tercer y cuarto año de vida. Todos los domingos con su madre en la iglesia, su padre, que ya estaba borracho, la llevaba de su dormitorio al suyo, la azotaba ritualmente y le penetraba digitalmente la vagina mientras se masturbaba. A medida que estos recuerdos saturados de ansiedad aparecían en la conciencia, su vista se nublaba y su habitación comenzaba a girar, por lo que solo podíamos explorar un poco a la vez. A medida que este proceso continuaba, nos dimos cuenta de que estos recuerdos eran todos extrañamente desde arriba. En otras palabras, que una parte de ella se había disociado mirando hacia abajo a su cuerpo siendo violado. Un día en una sesión me pregunté en voz alta, ¿a dónde iba durante esos episodios disociativos? Pensó por un momento, luego rompió a llorar y dijo muy conmovedoramente: estaba María dentro de mí, Madre bendita.
Ella me dijo que era la Santísima Madre, siempre vestida de azul, y como en épocas imposibles de la infancia, la Santísima Madre había sido su refugio interior. Aquí, lo que quedaba del espíritu personal de mi paciente sentía una especie de seguridad y contención que la eludía en su vida real con su verdadera madre. Esta Santísima Madre era una figura daimónica, luminosa, como un ángel de la guarda, parte de la base de la psique mito poética de personificación. María y el bebé a 25.000 pies. Después de relatar la historia anterior a un grupo de psicoterapeutas en un taller de vespertino sobre el trauma, una mujer llamada Catarina se acercó a mí en el descanso y me dijo que mi historia de la Santísima Madre había estimulado un recuerdo olvidado de su infancia hacía mucho tiempo. Ella apenas había pensado en ello. Sus palabras como luz del sol largamente ausente derritieron otra manta alrededor de mi alma. Esto, como saben, invitó a más luz, comprensión y libertad a ser mías. Es muy liberador y emocionante. Gracias. He contado esta historia solo una vez antes, hace mucho tiempo, y me asombró entonces la avalancha de sentimientos y la liberación que provocó. Catarina nació en Prusia Occidental en plena Segunda Guerra Mundial, con su padre fuera de la guerra y su madre obligada por las directivas de la guerra de Hitler a trabajar en una ciudad lejana. Ella y su hermano mayor vivían con su madre abuela Omi, la única figura constante de su infancia y una persona muy cariñosa que mantuvo viva la esperanza. Pronto vino la abuela paterna y se llevó a su hermano. Ahora su único compañero de juego se había ido y ella y Omi estaban sin hogar a medida que el frente ruso se acercaba cada día. Las historias sórdidas de masacres se extendieron como la pólvora por Prusia Occidental, por lo que la familia huyó al sur, a Freiberg. 3 semanas después de su llegada, las bombas aliadas cayeron sobre la ciudad. Catarina recordó los silbidos de las bombas, los incendios, los olores y los gritos de mutilados y heridos. 3.000 personas murieron en minutos. Huyendo de regreso a Prusia Oriental como refugiados, fueron perseguidos por Rusia. Fuerzas terrestres que estaban vaciando ambos pueblos y aldeas, destruyendo cualquier cosa alemana que se moviera. 3 meses después, demacrados, sin hogar, pero vivos, se convirtieron en trabajadores migrantes en Baviera, donde podían ganarse la vida en el campo. Catarina tenía ahora 5 años. La guerra había terminado. Todos los hombres de mi familia estaban muertos o desaparecidos. Su madre había encontrado trabajo en Múnich, donde pronto conoció y se casó con un soldado estadounidense. Ahora Katrina y Omi estaban a solas en un pequeño y tranquilo pueblo donde la vida podía comenzar de nuevo, por muy mal que los bárbaros la recibieran. Pero no importaba, se tenían la una a la otra. Aquí está la narrativa en sus propias palabras. La vida con Omi fue maravillosa. La tierra estaba viva y verde. El aroma de la naturaleza era rico y lleno de promesas y de paz. No hubo más bombas ni disparos de aviones o tanques que bombardearan detrás de nosotros. No más animales muertos o personas para pasar. Las vacas, las cabras, las gallinas y los cerdos tenían mucho que comer en Baviera. Trabajamos desde el amanecer hasta el atardecer en las familias. Siempre estuve al lado de Omi. Por la noche me despertaba para ir al retrete y decirme cómo tomé un trago de leche de las vacas. Incluso entonces comprendí la razón por la que me despertaba era para alimentarme. Omi cantaba mientras recogíamos lúpulos, mientras nosotros recogimos chinches de patata, mientras nosotros comíamos para los agricultores. En algún momento durante este tiempo escuché que mi madre se fue a Estados Unidos con un soldado. Un año después me enviaron a estar con ella y este millar. No conocía a ninguno de ellos. No sabía que esto significaba dejar a Omi para siempre. Pero no lloré, aunque estaba aterrorizado. Mi única asociación previa con los aviones era que lanzaban bombas. Mis pequeñas manos se congelaron en la barandilla de los escalones de metal que se suponía que debía ascender para mi viaje a América. Un hombre en un uniforme rasposo me soltó las manos y me metió en el avión militar.
Me puse en una pequeña ventana donde me quedé durante el vuelo 18 horas. No pude mirar a nadie. Miré por la ventana. El avión hizo un gran estruendo y me empujó contra mi asiento. Cerré los ojos y me dispuse a morir. No lloré, pero quería ser Briomi cuando muriera. Ojalá hubiéramos muerto juntos en Prusia Oriental. No estaba seguro de dónde estaba cuando abrí los ojos, pero fuera de mi ventana había nubes y blanca una gran blanca con una cúpula estaban sentados María y su bebé Jesús. No podía dejar de mirarla, por miedo a que se fuera. Acunó a su bebé cerca de ella y acercó su cabeza a su pecho. La túnica de Mari era azul claro y creo que el niño estaba en tonos rosados. No sé cómo se las arregló para estar fuera del avión en ese asiento blanco de nubes. Ella era tan pacífica y tan concentrada en su hijo. Pude ver el amor entre ellos. Volaron conmigo en el camino. Incluso durante la noche oscura podía verlos y solo pensaba en ellos. Intenté no dormir por miedo a que me dejaran. Estaba tan feliz de que estuvieran allí. Si me hubiera permitido pensar en Omi, habría llorado. ¿Y qué podría hacer alguien? Nada. Es como en la guerra. No tenía sentido llorar pidiendo comida y agua cuando no había nada para nadie. El mismo hombre que me subió al avión, me quitó las manos del asiento y me llevó. Yo estaba en América y María y Jesús se quedaron en algún lugar en los cielos donde me visitaron por un rato. Estas imágenes eran tan reales que aún no estoy seguro de que no era un sueño ni el final de un sueño. Muchos años después, cuando ya era una madre joven, vi una estatua en una tienda común de Hallmark que me cautivó. La postura de la Virgen y el niño eran idénticas a la de mi visita. Ahora está en mi guardería en Navidad, sentado en un torbellino de algodón. Gracias por querer escuchar esto y saber que es verdad. He aquí un hermoso ejemplo de cómo la psique, con sus benevolentes poderes mitopoéticos, tiene una especie de imagen indirecta del alma de Catarina, amenazada como estaba por la aniquilación total y la abrumadora soledad durante esa larga y dolorosa noche, cruzando a una nueva tierra. Incluso cuando era una niña pequeña, Catarina sabía que no había un contenedor humano para sus lágrimas. No podía procesar su trauma con nadie realmente presente en ese lugar, en ese avión, y ella no quería llorar. Entonces, en ese peligroso cruce, su alma fue temporalmente suspendida fuera de su cuerpo, podríamos decir, sostenida para él en una imagen deslumbrante y hermosa de amor entre una madre humana divina y su hijo humano divino. A través de la brecha creada por su dolor insoportable, una hermosa imagen apareció en la visión de Katrina. Mediante esta imagen resonante proporcionó una historia, una matriz de dos mundos que de alguna manera mantuvo su alma en el ser, o la mantuvo por un tiempo hasta que pudo crear una nueva historia en Estados Unidos que invitaría a su regreso una vez más. Era una historia arquetípica que reemplazaba por el momento a una historia personal demasiado dolorosa. Implicaba una unidad madre-hijo, un apego imaginario profundo y la ausencia llena de dolor de su verdadera amada Omi, pero un apego al fin y al cabo. Entonces, a través de la falla del trauma auditivo terremoto, vislumbramos algunas energías espirituales, misteriosas y procesos de imagen que nos llenan de asombro y nos hacen maravillarnos. Estas experiencias encajan con la convicción de Jung de que los contenidos mitopoéticos de nuestro mundo interior, los dramalis personae del inconsciente, junto con sus interacciones, no solo se interiorizan desde el exterior, sino que participan de la psique objetiva, es decir, son ciudadanos de dos mundos, el espiritual y el material, el colectivo y el personal. Nos quedamos con una pregunta importante. ¿Estamos bien con indicios ocasionales de otro mundo, de realidad espiritual, justo al otro lado del velo? ¿O estamos realmente sufriendo a través de una existencia material? La pregunta plantea una dicotomía falsa. Claramente somos ambos, y es por eso que intentamos vivir en ese espacio potencial donde la historia real reside entre mis mundos, con un ojo abierto mirando hacia afuera y uno cerrado mirando hacia adentro.
Una experiencia mística en el análisis de Jung. La siguiente experiencia mística del mundo inundado de luz, Foster 1985, es digna de mención porque le sucedió a una mujer de unos 30 años que estaba en un punto muerto en su análisis junguiano y que, al no haber logrado hacerse entender por su analista, decidió terminar el análisis. Esta ruptura en una relación importante parece haberle abierto una profunda experiencia luminosa. Hay indicios de que la traumatización temprana por las pérdidas en su vida pueden haber dejado a Genevieve Foster vulnerable a tal afloramiento en el momento de una pérdida posterior. Su fascinante relato fue publicado muchos años después y contiene algunas especulaciones esclarecedoras que nos acercan a comprender tales experiencias y su posible relación con el trauma. La señora Foster describe cómo había sufrido en la primera infancia por la traumática muerte de su hermana y luego por la muerte prematura de su primer marido después de solo 3 años de matrimonio. Ella buscó ayuda analítica en la doctora Esther Harding de Nueva York, una conocida analista junguiana en ese momento. Los primeros años de su trabajo juntas se describieron como muy fructíferos. Con la ayuda del doctor Harding, la señora Foster recompuso su vida, se volvió a casar, se convirtió en madre de 2 hijos y encontró trabajo como profesora de inglés en una universidad local. Ella también se volvió muy activa en la comunidad de Early Jungian en Nueva York, incluido el Club de Psicología Analítica y grupos educativos relacionados. Los conflictos que comenzaron a emerger en su análisis tuvo lugar durante varios años y finalmente llegó a un punto de malentendido. Esta es la forma en que ella me describe que está en un punto muerto. Me parecía que parte de mi material analítico que tenía una denotación creativa o un contenido creativo estaba siendo constantemente menospreciado, desviado. A ella le parecía que lo que me parecía creatividad era una ilusión animus, y solo sacrificando esta convicción de creatividad podría progresar en mi análisis. Comprendí que ella estaba tratando de ayudarme a someter mi ego hasta el punto en el que pudiera emerger un valor mayor e importante, pero esto no era para mí la forma de hacerlo y me resistí. Ambos intentamos lo mismo, pero en la medida en que estuve de acuerdo con lo que básicamente sabía que era una interacción de falsa interpretación, mi propia personalidad se redujo y estábamos analizando a una persona hipotética, no a la persona real que era yo. Finalmente, y de mala gana, la señora Foster le dijo a su analista que estaba descontinuando su trabajo analítico. Fue terriblemente difícil para ella hacer esta ruptura y enloqueció con gran ansiedad y sin comprensión o aceptación de su analista. Por difícil que fuera, parecía esencial para su integridad básica como persona dar este paso. Después de esta separación, la señora Foster trabajó durante años con otra analista que sentía mayor simpatía por su trabajo creativo y a quien encontraba muy útil. Pero después de un periodo de tiempo y después de una consulta con el propio Jung, decidió volver con el doctor. La segunda ronda no fue mejor que la primera. El doctor Harding volvió a desaparecer de la dirección en la que se dirigía. Nuevamente llegó el momento de la despedida. Finalmente le dije por segunda vez que estaba interrumpiendo mi trabajo con ella, expresando al mismo tiempo mi muy genuina gratitud por la ayuda que me había brindado antes. Creo que fue en ese momento cuando me amenazó con el pronóstico de una ruptura. Ella era muy intuitiva y es probable que sintiera mi inusual cercanía a mi inconsciente en este momento, pero lo sintió solo por su potencial negativo. No pasó mucho tiempo después de esta segunda difícil separación que la señora Foster experimentó su extraordinaria visitación. El siguiente relato lo cuenta ella misma. Vivíamos en Wayne y yo enseñaba a Bean Mount. Debe haber sido durante nuestras vacaciones universitarias porque yo estaba en casa un lunes después de la luna y los niños no estaban cerca. Me acosté a dormir la siesta en el sofá de la sala. Tuve un sueño de levitación. Parecía estar suspendida en el aire 1 o 2 pies por encima del sofá, pero mi buen entrenamiento junguiano había enfatizado la importancia de mantener mis pies en el suelo. Así que todavía en el sueño le dije a yo mismo,
esto nunca funcionará, y me las arreglé para retroceder hasta el sofá. Había un nuevo fragmento de luz, algo sobre el faro de anillos por encima y alrededor de mí. Entonces yo desperté. La experiencia que tuve con los hombres habría sido llamada alucinatoria por un psiquiatra de la época, tal vez por la mayoría de hoy. La técnica del misticismo se llama visión intelectual, es decir, no vi nada inusual con mi ojo externo, pero sin embargo sabía que había alguien más en la habitación conmigo. Unos metros delante de mí y un poco a la izquierda había una figura luminosa, y entre nosotros nunca había un intercambio, una inundación fluyendo en ambos sentidos de amor. No, no hubo palabras, ningún sonido. Había luz por todas partes. Era finales de marzo, y en todas partes el aire libre, los árboles florecían, y dentro y fuera en el mundo estaba inundado de luz, la luz celestial que tantos místicos describen y algunos poetas. Foster, 1985. La visión de la señora Foster duró 5 días. No había nadie alrededor a quien pudiera describirlo. Su esposo, que tenía un prejuicio en contra de la experiencia religiosa, la habría considerado completamente loca. Su analista ya había predicho una psicosis y se iba, así que estaba muy preocupada por sí misma. De todos modos, la experiencia fue tan poderosamente buena que no podía equivocarse. Sabía que debía mantenerse bien centrada, así que se dedicó a todas sus actividades habituales, entreteniendo a sus familiares, yendo al cine con su marido, etc. Todo el tiempo con esa gloria ardiendo por todas partes. Por lo que recuerdo, dormí como de costumbre. Yo estaba en mi trabajo diario como de costumbre, aunque estaba asombrada, hablando metafóricamente, pensando en lo que me estaba pasando. Había sido una niña imaginaria desde el principio y había tenido un entrenamiento cariñoso para ocultar mi vida interior a quienes me rodeaban. En el sentido práctico, mi relación con mi familia no se vio afectada. No comencé a hablar con ellos de manera diferente, pero veía a todo el mundo como una subespecie eterna bañada por luz supernatural. Incluso ahora, la vida nunca puede volver completamente a su patrón anterior. La visión alteró mi vida de manera permanente y ese valor del que me permitió tomar conciencia en esos pocos días ha trascendido para mí todos los demás. Sabía que estaba acompañado y que el compañero era luminoso. Después de 5 días, la visión se desvaneció, pero no del todo. Desde entonces, he tenido una conciencia intuitiva de estar acompañada. Esa figura infantil sigue ahí, lo sé, y es la deficiencia de mi visión lo que me impide verla. Está ahí para todos, estoy convencida. Foster, 1985. Durante el año siguiente a su visión luminosa, la señora Foster trató de comprender la experiencia lo mejor que pudo dentro de su marco junguiano. Una carta a su analista anterior, el doctor Harding, trajo la respuesta esperada de que no se podía confiar en una ocurrencia de este tipo. Las preguntas a otros analistas trajeron respuestas más comprensivas, pero no una comprensión real. Todo el mundo parecía sentir que su experiencia no tenía ningún significado especial para su desarrollo personal, una especie de curiosidad psíquica, mientras que ella sabía que en el fondo era lo más importante que jamás había tenido. Lo más útil en su momento fueron las descripciones clásicas de Evelyn Underhill, experiencias místicas similares, porque ayudaron a nominar lo que había visto y sentido. Más tarde, también leyó un relato del analista Jung Edward Hedinger acerca de cómo el arquetipo central de mi yo a menudo se proyecta sobre el analista y cuando finalmente se retira puede fluir hacia atrás para ser confrontado dentro de uno mismo como el elemento central de un arquetipo. Ampliando la noción de mi self u otro en una meditación posterior, la señora Foster ofrece algunas ideas interesantes que son relevantes para el tema de este libro. En consonancia con las ideas de Jung sobre la individuación, teoriza acerca de cómo es muy probable que el arco esté presente desde el comienzo de la vida, como lo atestiguan los muchos niños que relatan experiencias de asombro, revelación o algún tipo de estado trascendental en las edades entre 3 y 5 años. Esto, el arquetipo central, sugiere ella, es el fundamento del alma, pero aún no está experimentado como tal, en cambio, normalmente se proyecta sobre los padres.
otras personas significativas, mentores, sacerdotas, analistas, etc. En opinión de Foster, parte de la luminosidad del arquetipo central se separa de estas proyecciones y arroja un brillo dorado. El momento de nuestro juego de fantasía como niños, pero la proyección se pega a las otras personas o cosas significativas, incluida la naturaleza misma, sobre qué o sobre quién proyectamos su imagen. Lamentablemente, a través de una experiencia dolorosa, descubrimos que muchos de estos objetos, por muy amados que sean, no son completamente adecuados a la realidad luminosa del arquetipo central que estamos proyectando, como la proyección de la señora Foster sobre su analista. Esto sucede con frecuencia en la mediana edad, como surgió Jung, cuando nos estamos preparando para la segunda mitad de la vida y en última instancia para la muerte. Concluye, en una visión semejante como mía. Este era el valor central que se revela a sí mismo desprendido de los objetos humanos y materiales y brillando con luz propia. Cuando eso sucede, asume la posición central en la psique y para usar de nuevo la metáfora de Jung, el ego gira alrededor de él como la Tierra gira alrededor del Sol. Cualquier trabajo que hice después no fue hecho como un logro personal, sino como una ofrenda de ese otro a quien ahora reconocía. Ya no existe tanto el sentimiento de que hago yo esto y esto, vivo mi vida, sigo mi carrera, como que la vida se vive a través de mí. Foster, 1985. Me viene a la mente el inquietante poema de Rilke. Disfrazados desde la infancia, reunidos al azar, de voces, miedos y pequeños placeres, llegamos a la mayoría de edad como máscaras. Nuestra verdadera yo nunca habla, y sin embargo, aunque nos esforzamos contra el agarre amortiguador de la vida diaria, sin necesidad, siento que existe este misterio. Toda la vida está siendo vivida. ¿Cómo lo está viviendo entonces? ¿Son las cosas en sí mismas o algo esperando dentro de ellas, como una melodía sin tocar en una flauta? ¿Son los vientos que soplan sobre las aguas? ¿Son las ramas las que se enseñan entre sí? ¿Son flores entretejiendo sus fragancias o calles que se mueven a través del tiempo? ¿Son los animales que se mueven tímidamente o el pájaro que se levanta de repente? ¿Quién lo vive entonces? Dios. ¿Eres tú quien está viviendo la vida? Ramer, María Rilke, 2005. Las notables presencias de este capítulo. La proyección del arquetipo central de mi self y lo que sucede cuando esta proyección se rompe o se retira nos muestra una forma de pensar sobre las diversas experiencias que se relatan en este capítulo. Podríamos imaginar que cuando el arquetipo central es proyectado y llevado por un otro, y este otro podría ser un individuo o grupo como la familia de un niño, se potencia un campo en el mismo campo que Winnicott describió como espacio transicional en sus dimensiones místicas no reconocidas. Espacio potencial dentro del cual la vida animada se hace posible. Espacio donde la chispa vital del verdadero yo más profundo y esencial de uno, dado por Dios, recibe el eco de la gente y las cosas del mundo exterior, y donde el alma es educada lentamente por el sufrimiento, como diría Keats, basándose en su propia individualidad. Este proceso potencia los dos mundos que hemos estado viviendo en estas páginas, interno-externo, humano-divino, temporal-eterno, ego-yo, los dos mundos cuya dialéctica define la condición humana y cuya presencia simultánea promueve ese nacer que define una vida saludable. Cada uno de los individuos cuya experiencia informamos en este capítulo experimentó algo más o menos traumático en sus vidas que efectivamente interrumpió o terminó a través de la disociación el flujo natural dentro de este campo. En cada caso, podemos decir que la matriz del yo verdadero emerge, fue interrumpido o comprometido. Cuando esto sucede, parece que el alma pierde su medio entre los mundos. Con el colapso de dos mundos, el alma se pierde, deja la asociación psicosomática hecha posible por el espacio de transición y se retira al inconsciente profundo para su custodia. Parece estar unido en este retiro por el arquetipo central mismo, o quizás el arquetipo central del ser y el alma son aspectos diferentes de la misma realidad trascendente.
Cada uno de nuestros casos sufrió una lesión en el eje ego-yo y la correspondiente pérdida del alma. Sin embargo, en cada caso, el arquetipo central apareció en imágenes mítico-poéticas, una imagen resonante que mantuvo el alma en existencia. De repente, la niña de nuestro primer ejemplo fue protegida por una experiencia insoportable, de una experiencia insoportable por su ángel de la guarda. De repente, Jennifer, llena de miedo y al borde de la muerte, se le dio una opción que le salvó la vida con los colores y vivió para ser una artista. De repente, el señor Bell, al borde de la muerte, se encontró con la música de mi universo y se le dio una opción y una razón para vivir. De repente, Catarina, en las horas más oscuras de su niñez, fue acompañada por Mary y el bebé Jesús en una nube. De repente, Genevieve Foster, sufriendo los sentimientos de abandono y desilusión en su análisis, encontró un ser de luz, sintió el fluir del amor entre ellos y experimentó toda su vida reconfigurada por la presencia de su compañero desde adentro, y en cada caso se proporcionó una imagen mitopoética y un estoy implícito para acompañarla. No todos en nuestro grupo de ejemplos sabían cuál era la historia, al menos no todavía. Varios tenían miedo de contar su historia en absoluto para que no los consideraran locos, pero todos ellos estaban impresionados por su experiencia, valor que parecía provenir del mundo interior, cuando los recursos para la vida continua del alma habían desaparecido casi por completo de sus vidas exteriores. En la introducción sugerí que la disociación sella sobre el no ser con la herida provocada por el trauma y la disociación de la psique. Se abre una falla básica, pero a través de esta falla, la lava fundida en la psique arquetípica emerge desde adentro y me tapa la herida con una presencia simbólica. En cada uno de nuestros ejemplos, donde la historia personal en cada caso se proporcionó una imagen mitopoética y un estoy implícito para acompañarla. En cada uno de nuestros ejemplos donde la historia personal fue interrumpida, comenzó la historia arquetípica. Este alimento del inconsciente colectivo mantuvo el alma en existencia, que parece ser el propósito de esa notable inteligencia psíquica que he llamado el sistema de cuidados del self. Este sistema parece encarar una especie de riesgo general, una visión desapasionada pero sólida de toda la vida de la persona, y parece estar interesada en el historial del alma e incluso en su plenitud potencial. De alguna manera, esta inteligencia salva al alma de la aniquilación al restaurar la matriz mitopoética que fue rota por la disociación. Restaura el eje del yo-ego desde dentro. Esta no es una solución permanente, como veremos en los capítulos 3 y 9 de este libro, donde los poderes benévolos del sistema del cuidado del self se convierten en malévolos, pero proporciona una vislumbre de un mundo anúmero, es decir, un camino hacia nuestros orígenes más profundos, y por esta razón aporta significado donde el significado está amenazado. En resumen, las presencias preternaturales que se ven en los ejemplos anteriores parecen llenar un vacío creado cuando el espacio transitorio se cierra o se compromete, como se vio en los casos anteriores. Cuando este espacio potencial se derrumbó y todo se asemeja a una esperanza realista con los objetos externos de mediación interna, se hizo cargo y llenó el vacío con presencias mitopoéticas que actúan de mediadores. Aceptando la esperanza viva y proporcionando una historia mitopoética que proporcionó un medio o matriz necesaria para el alma agobiada, algunos psicoanalistas podrían considerar la aparición de estas figuras internas alucinantes como el comienzo de una patología narcisista, el comienzo de una decisión en la psique ingeniada por defensas primitivas como la disociación y la identificación proyectiva. Esto sería correcto desde un punto de vista materialista, reduccionista, pero de acuerdo a la forma en que miramos este material, constituiría solo una verdad a medias, unidimensional. En mi opinión, el psicoanálisis no puede permitirse esta visión de un solo ojo. El elemento faltante aquí sería lo que Jung llamó el elemento prospectivo. Sus preguntas serían: ¿hacia qué resultado están apuntando estas experiencias? ¿Qué están defendiendo las defensas? Y una respuesta probable a esta pregunta parecería ser el alma humana. Para cerrar estas reflexiones, quisiera ofrecer una especie de fantasía gnóstica del desarrollo del alma en la vida humana. Esta historia incorpora algunos de los experimentos materiales y espirituales que hemos presentado en este capítulo
y los entreteje en un tapete narrativo que es tan antiguo como la psique. Si observamos todo el proceso del self que Jung definió como individuación, veremos que envuelve la materialización de algo espiritual, algo que alimenta el verdadero entorno del self y que necesita hacer un trabajo arriesgado desde el mundo de la eternidad al mundo del tiempo, desde el espíritu de la materia, desde lo divino a lo humano en orden para llegar a ser el alma humana. A lo largo de este proceso, las experiencias del alma humana, especialmente aquellas que involucran sufrimiento, es lo que permite que ella se desarrolle en su totalidad. Si permitimos que el alma se fragmente en dos, enviando una parte de ella hacia el mundo sin tiempo, esta alma no será aniquilada. A veces volverá de la disociación y estará completa nuevamente. De todas maneras, los atisbos de luz de sus orígenes y los que realmente acompañan soportarán el sufrimiento. Y si todos los quiebres que se producen por la condición humana encuentran que son demasiados los días de sol donde la vida se ve posible, demasiadas las imágenes resonantes, empatizando con los objetos del self, Kohut, y las frustraciones óptimas, Winnicott. Esto hace que el amor valga el sacrificio de la omnipotencia y permite que los bordes de la divinidad original estén intactas y no se vuelvan un falso self. O como diría T.S. Eliot en el 1971, volverá donde empezó, ya que siempre supo cuál era el primer lugar.